La literatura popular es fundamental en la literatura infantil y juvenil. De hecho, muchos investigadores consideran los cuentos de Perrault o de Grimm como el inicio de la literatura infantil y juvenil. Ya sabemos que la literatura popular o buena parte de la literatura popular no tenía como único destinatario los niños y jóvenes, pero también sabemos que sobre todo desde el siglo XIX parte de la literatura popular se dirige y se adapta sobre todo para niños y jóvenes. La literatura popular es fundamental en la literatura actual. Quiero decir, yo creo que no existiría buena parte de la literatura infantil y juvenil, también buena parte del cine actual, etcétera, si previamente no hubiera existido la literatura popular. En la literatura actual vemos la huella de la literatura popular muy claramente. Por ejemplo, adaptaciones, colecciones que adaptan los grandes cuentos tradicionales de la literatura popular y se adaptan literariamente para diferentes edades. Cuentos antiguos que se adaptan a las nuevas ideologías actuales. Pensemos, por ejemplo, La Cenicienta, El Ceniciento, pensemos las adaptaciones de Roald Dahl, cuentos para niños políticamente correctos, etc. Y luego hay también una influencia que no se ve tan claramente, pero que es fundamental. Y es cuando los autores utilizan los esquemas narrativos, las maneras de contar antiguas, para hacer nuevos cuentos. Son cuentos que mayoritariamente funcionan muy bien si el autor ha sabido imitar esa manera tradicional de contar. Por tanto, la influencia es absolutamente importante. Han habido muchas voces que han hablado sobre qué es literatura infantil y juvenil. Lo que es evidente es que decir que la literatura infantil y juvenil existe ya es una obviedad. No hace falta perder el tiempo sobre esta discusión. De hecho, ahora las discusiones van sobre tipos de literatura infantil y juvenil. ¿Qué es la literatura infantil y juvenil? Básicamente, diferentes tipos de textos literarios o paraliterarios, igual que en la literatura de adultos, que son pensados o comercializados o editados en colecciones dirigidas sobre todo a un público infantil y juvenil. Aunque ya sabemos que hay libros que no están escritos inicialmente para niños y jóvenes y que son leídos mayoritariamente por ellos, y hablamos como literatura infantil y juvenil también de estos libros, y también hay otros libros que inicialmente estaban escritos para niños y jóvenes y son leídos por autores adultos. Por tanto, es un término que yo creo que sobre todo tiene un interés editorial y comercial, porque básicamente hay cantidad de libros que cualquier niño y joven puede leer. Hará lecturas diferentes, tendrá niveles de lecturas diferentes del adulto, pero hay muchos libros que leemos los adultos que pueden leer en ellos. El papel de la literatura infantil y juvenil en la formación de la persona, yo creo que es fundamental en diferentes cuestiones. Por ejemplo, como literatura que contamos a nuestros hijos. Creas un imaginario familiar, un imaginario del grupo que une, que crea unos lazos afectivos entre padres y hijos cuando se comparten una serie de historias, que luego la historia de ese grupo social, de la familia, rememora continuamente. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando hay una dificultad de comunicarse con el adolescente, la lectura de un mismo libro puede servir a los padres establecer puentes para hablar metafóricamente de aquello que al adolescente le preocupa. Pero además de eso, leer en niños y adolescentes es una tarea que es fundamental. ¿Por qué? Primero porque te enriquece, evidentemente, por cuestiones docentes que todos compartimos, como es ampliación de vocabulario, comprensión lectora, etc. Pero luego hay unas cuestiones vitales, vivenciales, como por ejemplo una cuestión difícil, que es ponerte en el lugar del otro. Cuando tú lees, vives las vivencias de otros, sientes lo que sienten otros, y eso es fundamental en un niño y un adolescente, sobre todo un adolescente tan centrado en su yo, saber qué puede sentir otro, y eso le puede ayudar a comunicarse mucho más con los demás. Evidentemente es un placer
que puedes hacer en solitario, pero que luego puedes compartir con los demás. Luego también te permite ponerte en contacto con otras culturas, con otros tiempos, con otras épocas y con otras personas sin necesidad de tenerlo delante. En ese sentido, yo creo que construye personalidades a partir de un pensamiento conceptual, que es muy difícil también, pero que además es necesario para continuar. La educación literaria, oí una conferencia hace un año que se explicitó aquello que muchas veces pensamos y no decimos. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad nos hemos empeñado en que toda la población, absolutamente toda la población, lea literatura canónica, cuando la literatura canónica hasta hace nada estaba reservada para unas absolutas minorías. Claro, tenemos este empeño con las mismas herramientas de siempre y además para toda la población. En este sentido yo creo que es muy difícil, es un reto muy interesante pero muy difícil, porque hacer leer libros de literatura canónica exige una complejidad de pensamiento y de vivencias que no siempre llegamos ahí. Eso hace que muchas veces los docentes se sientan frustrados pensando que no llegan a sus metas. Y eso hace también que muchas veces utilicen para literatura, para completar la educación literaria, pero también se sientan mal. Volviendo a la pregunta, ¿qué es la educación literaria? Yo creo que es dotar sobre todo de una curiosidad a los niños y a los adolescentes e iniciarlos en la lectura de textos complejos. De textos complejos porque están insertos en una tradición literaria, en una manera de hacer literatura y también porque tienen una visión del mundo y de las vivencias personales también compleja. Y eso requiere de un aprendizaje que a veces no lo puede hacer solo la escuela. Hace poco estuve en una conferencia de un director de marketing que decía que un director de marketing de una editorial, y me gustó mucho escucharle porque él comentaba que una persona que quiere vender un libro, que quiere vender literatura o hacer leer, porque primero tienes que comprar el libro para luego leer, no compite con los videojuegos o con la televisión, que todos compiten por el tiempo. Porque aquí el problema es el poco tiempo que pueda tener un adolescente o un niño, el poco tiempo libre, y que ahora mismo hay muchas maneras de llenar ese tiempo. Yo creo que el videojuego, igual la televisión ha cambiado la manera de leer de los niños y eso los últimos estudios lo demuestran. Y los videojuegos también lo van a cambiar. Pero también creo que la literatura no está reñida con los videojuegos y con la televisión, porque justamente los nuevos autores están creando una nueva literatura que es capaz de satisfacer las necesidades de estos nuevos lectores. Y en este sentido creo que es una literatura que sabe captar el lector. De hecho, ahora mismo se está leyendo muchísimo y estamos asistiendo a grandes éxitos editoriales. Si no se leyera no habría grandes éxitos editoriales. La relación entre literatura y cultura a lo largo de la historia de la humanidad ha cambiado muchísimo, porque hasta hace 30 o 40 años prácticamente se consideraba que la cultura era fundamentalmente literaria. En la actualidad han habido cambios y también hay voces contrapuestas. Hay personas que consideran que la televisión o determinados productos televisivos o determinadas novelas más comerciales o el cine no es cultura. Otros, entendiendo el término de cultura mucho más amplio, consideran que todo eso forma parte de la cultura. Evidentemente la literatura ha sido un eje vertebrador, pero desde nuestro mundo no solo la literatura para adultos, sino también la literatura infantil y literatura para adolescentes es una parte fundamental de la cultura, porque no olvidemos que son
una parte del ser humano, los niños y adolescentes, que en el presente son muy importantes. La Guerra de las Galaxias es una manera inteligente de narrar de toda la vida. Hemos hecho un trabajo sobre la Guerra de las Galaxias analizando las 6 películas a la vez y luego película a película, y hemos visto que el esquema que Vladimir Prop hizo en la morfología del cuento, es decir, aquel esquema que él vio que todos los cuentos maravillosos se cumplían, se cumple exactamente, se adapta o sigue este esquema el guión, el argumento de cada una de las películas de la Guerra de las Galaxias. Pero es más, las leyes épicas de Orlik, que Orlik nos dice que siguen todas las narraciones antiguas, todas las narraciones populares, lo sigue absolutamente la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Yo creo que George Lucas lo que hace es imitar o copiar la manera de contar de la tradición oral, pero exactamente parte por parte. Y lo que hace es hacer un producto nuevo con técnicas antiguas, con las técnicas de siempre. Yo creo que Internet es un instrumento que deberíamos de usar muchísimo más. Eso lo han visto los lectores, sobre todo pre y adolescentes que lo usan más, cuando han creado sus foros de lectores. Hemos visto que hay cantidad de gente que lee mucho, y que ha encontrado un lugar donde compartir sus experiencias, y ha sido en Internet. Han creado sus foros de lectores, ahí comparten lecturas, críticas, y es muy interesante de entrar para ver qué les gusta y por qué les gusta, qué piden a las editoriales que publiquen, y ver cómo autores que están en la misma onda de los lectores, como por ejemplo Laura Gallego, la escritora española Laura Gallego, sabe estar en esos foros de lectores para compartir con sus lectores sus nuevas novelas, sus novelas antiguas, y los lectores le hacen nuevas propuestas. Es un sitio donde te puedes relacionar con todos tus lectores de España o del mundo. Y en ese sentido yo creo que lo deberíamos de aprovechar muchísimo más. Yo creo que ahí podemos comunicarnos entre todos, los docentes pueden comunicarse experiencias, compartir animaciones lectoras que realizan al aula, compartir, por ejemplo, lecturas que puedan hacer. En este sentido ya tenemos muchas revistas digitales como Babar, donde puedes encontrar reseñas de libros y entonces saber qué libro te vale la pena o no, qué novedad existe, etcétera. Es un instrumento con unas capacidades enormes, y yo creo que no hemos explotado en la literatura, sobre todo, y en la literatura infantil y juvenil en concreto, ni un 10% de la cantidad de posibilidades que nos da. Hablando de Internet y de la capacidad que tiene Internet para ponernos en comunicación, un instrumento como Biblioteca Virtual Cervantes, y más específicamente el apartado de literatura infantil, es fundamental. Poder llegar a clase mano sobre mano, conectar con el apartado de literatura infantil de la Biblioteca Cervantes y mostrar entrevistas como puede ser esta, mostrar la voz de autores que han muerto ya y que gracias a esta biblioteca podemos tenerlas ahí, mostrar textos que no puedes llevar a clase o que tendrías que mostrar de una manera rudimentaria, poder mostrarlos ahí y luego que todos los estudiantes tengan acceso y poder comunicarte desde Alicante con el resto del mundo, yo creo que es un lujo que hay que agradecer.